Hola, bienvenidos al primer conversatorio sobre temas relacionados a arquitectura, producido por Columna Negra. Nosotros somos un estudio de arquitectura y diseño estratégico ubicado en Barranco, Lima, Perú. En este espacio entrevistaremos a líderes y personas influyentes de varios rubros. Pueden encontrar esta entrevista en columnanegra.com/blog. Nosotros somos su host, Luis Guillermo Guzmán y Jan Mario Alba. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a Alberto Rodríguez. Él es director global de estrategia y operaciones en desarrollo humano del Banco Mundial. Ha dirigido el diálogo sobre políticas y ha liderado proyectos para las actividades del Banco Mundial en más de 30 países. Alberto tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, una maestría en Administración Educativa, una maestría en Administración Pública y un PhD en Política Educativa y Administración de la Universidad de Michigan. Hola Alberto, ¿qué tal? Un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco más Gracias. de ti, sobre el Banco Mundial, qué es lo que hace. Gracias Luis Guillermo y Jan Mario, un gusto estar con ustedes. Mira, el Banco Mundial es una cooperativa internacional de 185 países que básicamente se dedica a hacer la inversión en el desarrollo de los países más pobres y de los países de renta media. Es decir, nosotros tenemos unos fondos que son otorgados por los países más ricos. Esos fondos nosotros los multiplicamos con trabajo en las mesas de dinero del mundo porque tenemos un rating de AAA en el mercado internacional financiero, y con todos esos recursos hacemos préstamos para los países de ingreso medio y les otorgamos créditos gratuitos, digamos grants, para los países más pobres, para que estos países inviertan en proyectos de desarrollo que van en todo, desde educación, protección social, salud, agua, energía, carreteras, todo lo que tiene que ver con el desarrollo público de un país. Eso es lo que es el Banco Mundial. Es una cooperativa que invierte el dinero de los países más ricos, puesto a trabajar en los mercados, lo multiplica y lo pone en los países más pobres para asegurar su desarrollo en el largo plazo. Dentro del banco, mi tarea actual es: yo soy el director general de operaciones y estrategia de toda el área de desarrollo humano. El área de desarrollo humano envuelve 5 sectores, que son educación, salud, protección social, empleo y género. Y por lo tanto, pues soy responsable de todas las actividades que el banco hace en todo el mundo en estos 5 sectores. Perfecto, Alberto. ¿Y cuánto tiempo llevas dentro del Banco Mundial y dentro del rubro financiero? Creo que perdí la conexión. Alberto, ¿ahí me escuchas? Ya, ahora sí te escucho, gracias. Perfecto. Sí, igual no te preocupes que esta parte la vamos a editar. Alberto, ¿cuánto Vale. tiempo llevas dentro del Banco Mundial y dentro del rubro financiero? Mira, yo llegué al Banco Mundial hace 26 años. En esos 26 años he tenido la oportunidad de vivir, además de en Washington, que son los headquarters del banco donde queda la casa matriz, he tenido la oportunidad de vivir en Indonesia, en Brasil y en Perú. Y esa es una experiencia maravillosa, poder estar en muchos países, trabajar directamente con los gobiernos de esos países en estos temas tan importantes para su desarrollo. Realmente es interesante cuando tú me dices que estoy en el rubro financiero. Yo nunca me he sentido en el rubro financiero porque mi trabajo es más un trabajo de desarrollo, es un trabajo más de inversión en proyectos que mejoran la calidad de vida de la gente. Sin embargo, evidentemente el Banco Mundial es un banco y por lo tanto tenemos una tesorería que básicamente maneja todos los recursos recogidos, los vuelve más dinero a partir de la emisión de bonos, y ese es el dinero que nosotros invertimos en los países. Buenas, Alberto. Ahora cuéntanos, ¿sueles trabajar con análisis de data en tu rubro y de qué manera la sueles aplicar? Muchísimo, muchísimo. Nosotros, una de las ventajas comparativas del Banco Mundial es que tenemos unas unidades de investigación muy grandes que hacen constantemente evaluación de impacto de lo que hacemos, hacen constantemente análisis de de las tendencias mundiales en términos de pobreza,
en términos de inequidad, en términos de crecimiento económico, etcétera. Y por lo tanto, todas nuestras actividades están basadas en evidencia y eso es algo que los países aprecian mucho. Cuando un país viene al banco y le pide, por ejemplo, que le ayude con una inversión, por decir algo, para carreteras, nosotros hacemos todo un análisis de cuál es el impacto que esa inversión va a tener en la economía local, quiénes serán los usuarios, cuál es el costo de oportunidad y por lo tanto hacemos un análisis serio de costo-beneficio, que es básicamente un análisis de data y evidencia sobre esa inversión. Es por eso que a los países les gusta mucho venir al Banco Mundial, porque es un dinero muy informado, digamos, es un dinero que está probado que va a funcionar en el mediano plazo. Por supuesto que muchos gobiernos invierten sin necesidad de venir al Banco Mundial, invierten sus recursos propios y obviamente en algunas ocasiones esos recursos no siempre dan los resultados que uno quisiera. Por eso es que es tan importante trabajar con base en evidencia y con base en data. Claro, te cuento que el análisis de data también lo aplicamos en los procesos de diseño de arquitectura, más específico en oficinas o cualquier proyecto de gran envergadura. Lo que hacemos es hacer un análisis exhaustivo de cada usuario para detectar las actividades que realizan en el espacio, cuánto tiempo le dedican a esas actividades, cómo se mueven dentro del espacio, qué dinámicas tienen, cada cuánto se reúnen, con cuántas personas y más información relevante. Esto lo obtenemos mediante encuestas y workshops, los cuales nos arrojan data numérica y porcentajes de perfil de cada usuario, los cuales luego de un proceso de análisis se transforman en espacios. Parece el futuro, pero es interesante cómo esta data se puede transformar en arquitectura. Ahora, ¿de qué manera aplicas estos procesos de innovación en la obtención de data dentro de tu rubro? Mira, hay muchas formas como nosotros innovamos con la obtención de data y ustedes como arquitectos seguramente también buscan formas para innovar. Te voy a dar un par de ejemplos muy interesantes. Cuando un país pasa por una crisis económica o por una crisis política, muchas veces la comunidad internacional pierde confianza en la información que el país emite. El ejemplo más claro que tenemos muy cerca es Venezuela. La información que el gobierno de Venezuela emite sobre cualquier cosa, por ejemplo, sobre pobreza, sobre los números de pobreza, pues es una información sobre la cual se tiene una confianza limitada porque hay elementos políticos y técnicos que hacen que esa información no sea del todo confiable. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de Venezuela, medimos la pobreza de una forma diferente. Básicamente tenemos unos satélites, esos satélites toman fotos todas las noches sobre el territorio venezolano y con base en la densidad de las luces, de la iluminación, metemos eso en un programa y podemos ver exactamente cuál es el comportamiento de la pobreza en Venezuela y es un dato mucho más confiable que cualquier información que el gobierno pueda producir. Esa es una forma en que recogemos data alternativamente. Por ejemplo, en Venezuela también, y lo hemos hecho en otros países en el pasado, tenemos aplicaciones que distribuimos a muchos sectores de la población para recoger los precios de los alimentos directamente del usuario cuando va a una tienda. Eso es extremadamente útil para nosotros porque nos da el dato real de inflación, que muchas veces no es el mismo dato que los gobiernos emiten por razones políticas y por razones económicas, de modo que podemos tener una información mucho más confiable a partir de mecanismos innovativos de recolección de información. Sí, de hecho, Alberto, lo que nos comentas es súper interesante porque siempre en cualquier tipo de procesos, incluso en arquitectura, en diseño, es importante tener como una métrica de información para poder proponer algo en base a datos reales. De hecho, es súper, súper importante y se aplica en varios rubros. Por ejemplo, dentro de la arquitectura corporativa, a nivel como de investigación de data, cuando nosotros diseñamos espacios de trabajo, lo que hacemos es evaluar distintos perfiles de movilidad, ¿no? Tanto externa como interna, las cuales, por ejemplo, definen qué tan flexibles somos, ¿no? También creo que depende del tipo del trabajo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, generalmente las personas de áreas comerciales siempre tienen un perfil más como transeúnte, ya sea por su propia dinámica que implica tener muchas reuniones fuera de la oficina, ¿no? Con posibles clientes. Y ellos siempre trabajan desde cualquier lado, no solamente desde un sitio fijo. También encontramos otros perfiles más estáticos, ¿no? Quizás pueden ser personas de administración, de contabilidad, que generalmente necesitan estar como anclados a un sitio, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de nosotros los arquitectos, creo que estamos en el término medio, porque de hecho hay algunas actividades que
que las realizamos como estáticos en un sitio de trabajo, otras que las hacemos más en movimiento, no sé, reuniones con clientes, ya que en realidad es un trabajo mucho más flexible. Alberto, en tu día a día, hablando de estos perfiles de movilidad externa e interna, ¿cuál crees que sería tu descripción de perfil de movilidad? O sea, y si has sentido que ha habido algunos cambios en los últimos años. Mira, eso que planteas es interesante porque efectivamente los perfiles de movilidad son, en general, para ir de lo general a lo particular, son muy importantes. Por ejemplo, cuando entró el COVID, nosotros desde el banco hicimos un análisis de la movilidad en diferentes países a Ujú. partir del seguimiento de los teléfonos celulares. Entonces podíamos saber qué países estaban cumpliendo con las órdenes de permanecer en casa y qué países realmente no estaban cumpliendo con esas órdenes que estaban dando los gobiernos. Lo mismo cuando diseñamos, por ejemplo, una línea de metro para un país o para una ciudad, analizamos los perfiles de movilidad dentro de esa ciudad, para dónde va la gente, qué tan largos son los recorridos, cuáles son los recorridos, qué tantos recorridos van a ser hechos con la línea del metro y qué tantos recorridos no van a utilizar la línea del metro como un elemento de análisis. Yo creo que eso que se aplica a nivel macro se aplica también, como tú lo dices, en la arquitectura, en el sentido de que la idea del diseño arquitectónico pues es acoplarse a cómo la gente se mueve, a dónde la gente va y qué la gente hace. Y creo que lo que ha pasado después del COVID, y ya lo estamos viendo, y ustedes seguramente ya lo ven también en su trabajo, pues es que ha aumentado muchísimo el sistema de trabajo híbrido, en donde las personas trabajan más desde su casa, en donde hay una importancia más grande en la conectividad, evitando que las personas se desplacen, en donde los puntos de encuentro están limitados, o sea, algunas empresas están trabajando 2 o 3 días en la oficina, otras empresas están evitando viajar y están haciendo más conexiones por Zoom o por otros mecanismos, y eso ha cambiado sustancialmente el perfil de movilidad. Yo creo que hoy en día en el diseño, por ejemplo, de los departamentos y casas donde la gente habita, hay que empezar a pensar en espacios separados de trabajo, dado que la gente está empezando a trabajar desde casa. Yo personalmente en mi propia casa, cuando el COVID entró, tuve que convertir una pequeña salita en un escritorio porque yo no tenía un escritorio de trabajo en mi casa, siempre venía a la oficina. Eh, y pues obviamente me tocó empezar a trabajar desde casa. Eso cambió radicalmente mi movilidad, mi perfil de movilidad y por lo tanto la necesidad de espacios que yo tenía en mi propia casa. Sí, de hecho, Alberto, eso fue un cambio que nos llegó a todos con la pandemia. De hecho, a mí también me tocó aprender a adaptarme a estos nuevos cambios en cuanto a trabajo, ¿no? De hecho, eh, a tener reuniones virtuales, incluso antes no estábamos tan acostumbrados a tenerlas por Zoom, por Meet, y muchas veces perdíamos también tiempo yendo a un lugar para tener una reunión que solamente iba a demorar 20, 30 minutos y que no sabíamos que iba a ser más eficiente si es que la llevábamos de manera virtual, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que eso se aplica también un poco más también al diseño de las ciudades. Correcto. Lo que uno empieza a encontrar en las ciudades es que empieza a haber una movilidad muy diferente a la que había hace unos años y de eso, si quieres, podemos hablar un poco también. Sí, perfecto. Alberto, y una pregunta con respecto, por ejemplo, a tu perfil de movilidad. ¿Cómo lo ves en los siguientes años? O sea, sí nos gustaría que de repente esta respuesta sea como de repente muy utópica y llevada hacia el futuro. Eh, sí, pues mira, la verdad es que uno más y más está viendo que trabaja desde casa. Eh, por lo menos yo más y más evito conducir un vehículo, trato de encontrar vivir cerca a mi lugar de trabajo, así venga pocos días a la semana a la oficina. Eh, y creo que más eh, la movilidad comienza a ser muy sensible hacia el tema del medio ambiente. O sea, que empieza uno a sentir la necesidad y la obligación de tener carro eléctrico, de usarlo lo menos posible, de utilizar más la bicicleta, de caminar más y de evitar transportes o movilidad que sea innecesaria. Creo que eso es algo que va a pasar hacia el futuro, especialmente con una generación más joven que está tremendamente sintonizada con el tema del cambio climático.
De hecho, hay ahora una tendencia que de hecho me parece que va a pasar sí o sí en un futuro bastante cercano, es las oficinas en el metaverso. No sé si has escuchado hablar de eso, que estamos como hacia un futuro en que nos vamos a poner los lentes de realidad virtual y prácticamente vamos a trabajar en la oficina ya diseñada, pero todo de manera virtual, ¿no? Sí, sí, bueno, de eso se habla mucho. De hecho, hoy mismo, mientras estoy aquí sentado en mi oficina, abajo en el lobby principal del Banco Mundial, hay toda una presentación, una exposición precisamente sobre la supervisión de nuestros proyectos a partir de la realidad virtual. Es decir, uno puede bajar aquí al lobby del banco, ponerse unos lentes de realidad virtual y literalmente visitar la construcción de una escuela que está sucediendo en este momento en Madagascar, por ejemplo. Eso se está viendo, creo que vamos en ese camino. Sí, de hecho, es algo que ya se está aplicando, ¿no? Como comentas. ¿Y cómo te imaginas, Alberto, las oficinas a futuro, pero solamente a nivel de tecnología? Pues mira, yo no soy una persona particularmente tecnológica, de modo que hay mucha gente que está mucho más informada que yo para ver las posibilidades, pero yo lo que me imagino más y más es la utilización de sistemas personales de comunicación, es decir, esta noción de que uno tiene un laptop en su escritorio, eso pues irá desapareciendo y el trabajo se va haciendo muchísimo más desde un aparato mucho más parecido a un iPad o un teléfono. Como te digo, no soy el más creativo en esos temas. Si a mí me hubieran dicho cuando yo era chico que durante mi vida íbamos a tener un teléfono en la mano en el cual nos podíamos comunicar y ver a las otras personas así estén al otro lado del mundo, pues me hubiera parecido absolutamente extraño, distante y probablemente un poco cibernético del siglo XXI, XXII, qué sé yo. Y hoy sucede. Yo recuerdo cuando hice mis estudios de posgrado, pues que yo me comunicaba con mis padres por teléfono a las 8 de la noche los domingos durante 2 minutos porque valía mucho dinero. Hoy, pues por supuesto, lo único que tienes que hacer es tener el WhatsApp y te comunicas hasta viendo a tu madre o a tu padre por video, así ellos estén en otro país. Eso para mí era absolutamente extraplanetario, nunca me lo hubiera imaginado. De modo que pedirme que me imagine qué va a pasar en 15 años, pucha, creo que soy el menos indicado porque no me imagino que hay unas novedades tecnológicas que no me caben en la cabeza y que seguramente ya están en camino y que van a cambiar radicalmente nuestra forma de vida. Me acuerdo justo ahorita, Alberto, de lo que comentas de tecnología, de cosas que se pueden venir a futuro. Justo ahorita me he acordado de una serie de dibujos, no sé si te acuerdas de Mario, de los supersónicos, Ah, que sí. aparecía el tema de la videoconferencia, Sí, y es como que en esa época tú qué ibas a pensar de que ibas a tener como esos aparatos en la mano, o todo iba a pasar como pasaba en el dibujo. exactamente. Esa es exactamente la imagen que yo tengo. Yo veía a los supersónicos y me imaginaba pues que eso era una cosa inimaginable, o sea, era un Que chiste, nunca era iba a una pasar, imaginación. pasó. Y no, exactamente, exactamente. Y nunca llegué a pensar que yo lo tendría en mi mano y lo usaría todos los días y es perfectamente viable. Claro, esto demuestra más que todo que las dinámicas suelen cambiar prácticamente casi todos los días. Con la pandemia creo que se ha incrementado este cambio, no solo en el mundo laboral, sino también en procesos de diseño que ya nos comprometen a nosotros como arquitectos, pero sobre todo siempre orientándonos hacia un futuro más sostenible en cuanto a aspectos económicos y estratégicos. ¿Crees que estas nuevas dinámicas y preocupaciones nos acercan a un futuro con mejor estabilidad? Yo creo que sí, yo creo que yo soy un optimista sobre el futuro en todo sentido. A pesar de que uno a veces pierde el optimismo cuando ve situaciones alrededor de uno mismo, pues en su país, que lo desesperan, que lo angustian. Pero yo siempre le recuerdo a la gente un dato muy importante, y es que si uno mira los mayores indicadores de desarrollo mundiales de la gente, nunca antes habíamos vivido tanto como ahora vivimos. Nunca antes habíamos tenido el nivel de salud y de cuidado de la salud que nos lleva a vivir promedios de 80, 85 años de vida, cuando hasta hace apenas 50 años la gente vivía 45 a 50 años de vida. Nunca antes habíamos tenido los niveles de educación que tenemos hoy.
Antes el número de personas que se graduaban de la universidad no pasaba del 1 o 2% de la población. Hoy estamos llegando al 30-35% de las poblaciones. Nunca antes habíamos tenido tanta seguridad y tanta paz. Uno piensa que hoy el mundo es más violento y la realidad es que no. El número de muertes por homicidios nunca ha sido más bajo como es hoy en día en el mundo. Tal vez la única cosa en que el mundo ha ido de para atrás, es decir, en que estamos peor hoy de lo que estábamos hace 50 años, es en el medio ambiente, es en el cuidado del planeta. Es ahí en donde hemos ido hacia atrás y no hacia adelante, y es ahí donde tenemos que prestar mucha atención. Pero yo soy un tremendo optimista sobre el futuro. Creo que todos los avances tecnológicos nos van a ayudar y nos siguen ayudando enormemente, a pesar de que tienen riesgos, para no hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que pues es un salto cualitativo en el manejo de la información que a mucha gente le genera muchísimo miedo, con buena razón, pero que en el fondo también está lleno de oportunidades. Si lo hubiéramos tenido ese miedo a la invención de la pólvora, porque la pólvora llevaría a la creación de balas, pues nunca hubiéramos ido a la luna, ¿no? Claro, Alberto, qué interesante justo que has mencionado esto del impacto ambiental, que es lo que vendría a ser un negativo de todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Creo que también como arquitectos es parte de nuestro rol promover estrategias nuevas o sobre todo actualizarnos en temas de sostenibilidad. A mí personalmente me atrae bastante la arquitectura vernácula en cuanto a técnicas de construcción antiguas o milenarias que simplemente son con materiales autóctonos de la zona o que simplemente tienen estrategias térmicas que evitan el uso del aire acondicionado. Y creo que ahora se está hablando mucho de eso. Incluso uno de los últimos ganadores del Pritzker fue un arquitecto africano que una característica de sus principales edificaciones era que usaba arquitectura en tierra, cosa que en África, tú sabes que el clima es el mayor como que enemigo de la población. Creo que esta arquitectura promovía un desarrollo sostenible no solo de la población, sino un confort térmico del usuario. Y nos acercaba un poco más dentro de nuestra profesión hacia ese desarrollo sostenible que tanto buscamos. Sí, creo que es un trabajo o sea, como en conjunto, ¿no? Poco a poco ir como convirtiendo este mundo en un espacio mejor para habitar y al final, como tú lo comentas en esta entrevista, creo que el mundo es muy cambiante o sea, quién sabe lo que pueda pasar mañana, pero creo que como algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es poco a poco apoyar para que todo el mundo se convierta en un espacio mejor para vivir. Sí, yo estoy de acuerdo, y la velocidad del cambio es tal vez el gran cambio del mundo. Gigante. La velocidad del cambio es muy impresionante. Tú sabes que el mundo se demoró cerca de 60 años en llegar a 1 millón de teléfonos alámbricos y se demoró más o menos 4 días en llegar a 1 millón de teléfonos inalámbricos. Así de rápido es el cambio. Así de rápido cambian las cosas, tal cual. Así es. Entonces creo que lo mismo, hasta hace 5 o 6 años, pues uno sabía que cada año vendría alguna crisis y venía una crisis financiera. Ahora nos suceden 3 y 4 crisis en un solo año. En este año o en estos últimos 2 años hemos tenido COVID, y hemos tenido guerra en Ucrania, y hemos tenido cambio climático, y hemos tenido precios de la inflación y la comida. De modo que todo se está acelerando, y eso es uno de los grandes desafíos para nosotros como practicantes de desarrollo y para ustedes como arquitectos, es el adaptarse a un proceso de cambio tan rápido y que se está acelerando cada vez más. Sí, totalmente de acuerdo, Alberto. Alberto, más bien, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos ha parecido súper interesante haber tocado todos estos temas y en realidad verlos desde otra perspectiva, ¿no? No solamente nuestra perspectiva como arquitectos o diseñadores, sino desde tu perspectiva en realidad más analítica, más económica, más estratégica, ¿no? Pues con mucho gusto, Luis Guillermo y Jan Mario, y les deseo mucha suerte en este emprendimiento que me parece súper interesante que lo estén haciendo desde una perspectiva no limitada a la arquitectura, sino una visión un poco más multisectorial, entendiendo que en el mundo todo está interconectado. Construir bien es importante porque al construir mejor respondes más a las necesidades de la gente. Al construir mejor, disminuyes los costos. Al construir mejor, facilitas el uso y la interacción de la gente con el planeta y con lo que lo rodea. Y eso implica temas de agua, implica temas de manejos de residuos, implica temas, en fin, todos los temas importantísimos, por ejemplo, para dar una buena educación, para dar una buena salud.
De modo que me encanta que lo estén pensando de una forma amplia y les deseo toda la suerte. Listo, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Recuerden que estaremos teniendo este tipo de conversaciones con personas influyentes de varios rubros. No se olviden seguirnos en columnanegra.com/blog. Gracias.